Buenas tardes, mi nombre es Rosbely Rebeca Jayacoa, soy de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios de la Facultad de Ingeniería. El título del artículo que expondré es Antagonismo o Sinergismo, efectos combinados de la radiación ultravioleta B mejorada y la lluvia ácida sobre la fotosíntesis en plántulas de dos plantas C4. Introducción. La reducción de la capa de ozono en la estratosfera debido a los contaminantes que destruyen el ozono provocados por el hombre están provocando un aumento de la radiación solar ultravioleta B a nivel del suelo. Se sabe desde hace mucho que la radiación ultravioleta B afecta a las plantas. Amplios estudios sobre los efectos de la radiación ultravioleta B elevada en la fisiología, el crecimiento y el desarrollo de las plantas han demostrado que existen diferencias intraespecíficas e interespecíficas entre cultivares y especies para mejorar la irradiación ultravioleta B. La lluvia ácida es otro problema ambiental de preocupación mundial. Recientemente el alcance y la extensión de la lluvia ácida se ha expandido gradualmente debido a la industria rápida y generalizada, al aumento de las emisiones de escape de los vehículos de motor. Esto tiene muchos efectos negativos en el crecimiento, desarrollo y productividad de las plantas y también en la biodiversidad. La fotosíntesis de las plantas no solo es la base de la supervivencia de la biosfera, sino también el medio importante de los ciclos de carbono y el oxígeno de la Tierra. Cuando se enfrentan al doble estrés de los rayos ultravioleta y la lluvia ácida, los órganos de fotosíntesis se dañarán al principio, y luego la fisiología fotosintética se verá gravemente afectada. La planta C4 tiene una vía fotosintética alta, que conduce a una alta adaptabilidad de hábitats hostiles. Por esto se tomaron dos plantas C4 como objeto de experimento. Se esperó saber cuál era el efecto de interacción de los rayos ultravioleta B y la lluvia ácida en estas plantas. Glosario de términos. Antagonismo es la interacción entre organismos o sustancias que causa la pérdida de actividad de uno de ellos. Sinergismo, interacción entre dos sustancias cuyo resultado es el efecto combinado de ellas sobre el organismo, sea mayor que la suma de los efectos individuales. Ultravioleta B. Son rayos invisibles que forman parte de la energía que viene del Sol. RuBP, carboxilasa, que es ribulosa 1,5 bisfosfato carboxilasa oxigenasa. Esta es una enzima que se encuentra en los cloroplastos de los organismos autótrofos. PEPcasa, carboxilasa, es fosfoenolpiruvato carboxilasa. Es una enzima citosólica de muy amplia distribución. Clorofila A está presente en los cloroplastos. La clorofila B, su función es la de aumentar la capacidad de absorción de la clorofila A. Los carotenos. Los carotenos contribuyen a la fotosíntesis al transmitir energía de la luz que absorben a la clorofila. El NADMI, enzima málica dependiente del NAD, es un subtipo de fotosíntesis C4. Estos utilizan aspartato como principal metabolito de transporte. NADMI, enzima málica dependiente del NAP, es un subtipo de fotosíntesis de C4. Utilizan malato como principal metabolito de transporte. Material y métodos. Los materiales fueron el NAPMI C4 de la planta monocotiledónea del maíz ceroso y el NADMI C4 de la planta dicotiledónea del amaranto comestible. Primero se desinfectó 30 minutos en hipoclorito de sodio al 5%, luego se enjuagó con agua destilada, luego se remojó 24 horas con agua a 30 grados. Cuando la longitud de la radícula era de aproximadamente 1 centímetro, las plántulas se transportaron en macetas de plásticos. Cuando se desarrolló la tercera hoja verdadera de las plántulas, se trataron con radiación ultravioleta B mejorada y la lluvia ácida simulada. Se implementó un manejo normal de agua y plagas durante el periodo de tratamiento. La irradiación ultravioleta B mejorada fueron acero,
que está representado por B0, que es para el grupo control, 2,88 B1, 5,76 B2 para el maíz y 4,32 B2 para el amaranto. La radiación ultravioleta B se complementó con 8 horas diarias. Según el valor de pH medio de la lluvia ácida en China, se seleccionaron dos valores de pH de la lluvia ácida. El primero es A1 con un pH de 4,5, A2 con 3,5. Se tomó un pH como control de 6,5 para A0. Se trataron dos plántulas de plantas con 3 niveles interactuados de radiación ultravioleta B mejorado y 3 niveles de lluvia ácida simulada respectivamente. Por lo tanto, hubo 9 conjuntos de muestras por especie, a saber, A0, B0, A0, B1, A0, B2, A0, 1, A1, B0, A1, B1, A1, B2, A2, B0, A2, B1, A2, B2. A continuación, luego de la sexta hoja, que se desarrolló la sexta hoja verdadera de las plántulas, se realizó lo siguiente: la medición de la tasa fotosintética neta, las medidas de contenido de clorofila, la preparación de la solución enzimática, las mediciones de la actividad de la PEP-carboxilasa, las mediciones de la actividad de RuBP-carboxilasa. Todo el procesamiento de datos y el análisis estadístico se realizaron con Microsoft Office 2007 y SPSS 16. Cuando se trató con una combinación de A1 y B1, A1 y B2 y A2 y B1, encontramos que la tasa neta de fotosíntesis en estos tratamientos era más baja que los del tratamiento con solo lluvia ácida, pero más alta que los tratamientos con solo ultravioleta B, es decir, se observó antagonismo. Sin embargo, se observó sinergia cuando se combinó con lluvia ácida severa y ultravioleta B severa. El ultravioleta B elevado solo tuvo resultados negativos, pero la lluvia ácida solo no tuvo un efecto sobre la tasa neta de fotosíntesis de las plántulas de amaranto. En comparación con el control, que es A0B0, A0B1 y A0B2 disminuyeron con 9,89% y 28,72% en tasa neta de fotosíntesis, con diferencias significativas entre ellas, mientras que la combinación de ultravioleta B y lluvia ácida redujo su tasa fotosintética neta. Con antagonismo apareció en A1B1, A1B2. La sinergia apareció en A2B1 y A2B2. Todo esto podemos observar en la figura 1 con respecto a la tasa neta de fotosíntesis. Como podemos ver, por ejemplo, en el amaranto, respecto al A0 con B0, A1 con B0, A2 con B0, sus valores se mantenieron casi al mismo nivel, ¿no? Por eso tiene la letra A minúscula. Con el aumento de la ultravioleta B, las plántulas de clorofila A de maíz y amaranto mostraron la tendencia de aumento al principio y luego disminuir al final, mientras que con el aumento de solo lluvia ácida, la clorofila A de dos especies de plántulas tuvo una tendencia opuesta. La clorofila B significativamente en las plántulas de maíz aumentó, pero disminuyó en las plántulas de amaranto con el aumento de ultravioleta B. La ultravioleta B mejorada solo aumentó la clorofila en las plántulas de maíz, mientras que lo disminuyó en las plántulas de amaranto. El caroteno también aumentó las plántulas de maíz, mientras que disminuyó las plántulas de amaranto cuando se trató solo con ultravioleta B.
La lluvia ácida leve no tuvo efecto sobre las plántulas de caroteno de maíz, pero tuvo un efecto negativo sobre las plántulas de amaranto. Todo esto podemos observar en la figura 5. Por ejemplo, en A0 con B1 tuvo un valor alto del contenido de caroteno, y en el amaranto el A0 con B0 y el A2 con B0 estuvieron casi al mismo nivel de valor en el contenido de caroteno. Todos los tratamientos de ultravioleta B, lluvia ácida o combinaciones no tuvieron influencia sobre clorofila A con clorofila B y caroteno con clorofila. En plántulas de maíz, igualmente todos los tratamientos de ultravioleta B y lluvia ácida o combinaciones no tuvieron influencia sobre la clorofila B con clorofila A en plántulas de amaranto. Todos los tratamientos ultravioleta y lluvia ácida o combinaciones disminuyeron la PEP carboxilasa de plántulas de dos especies. Observó antagonismo entre ultravioleta B y lluvia ácida con diferencia significativa entre todos los tratamientos combinados. La radiación ultravioleta B mejorada por sí sola redujo la proporción de PEP carboxilasa y RuBP carboxilasa en las plántulas de maíz, mientras que solo la lluvia ácida la aumentó. Discusión. Aunque tanto la irradiación ultravioleta B mejorada como la lluvia ácida tuvieron efectos similares sobre la tasa neta de fotosíntesis de las plántulas de maíz y amaranto, es decir, se observó un efecto sinérgico generalmente en los tratamientos combinados de ultravioleta B más alto y pH más bajo de lluvia ácida, pero sin superposición lineal. El antagonismo se observó mucho más que un efecto sinérgico cuando se combinó se trató con ultravioleta B más bajo y un valor de pH más alto de lluvia ácida. Sin embargo, las plántulas de dos especies tuvieron respuestas diferentes a la intensidad de la radiación. Mientras tanto, los rayos ultravioleta B y lluvia ácida provocaron diferentes grados de daño en las plantas. Los hallazgos mostraron que la lluvia ácida tuvo efectos negativos sobre el contenido de clorofila en las plántulas de dos plantas. Sin embargo, no siempre fue una tendencia a la baja. Se volvió a aumentar a mayor intensidad de lluvia ácida. Tanto las plántulas de maíz como las de amaranto tuvieron mayor contenido de caroteno cuando fueron tratadas con lluvia ácida severa que cuando fueron tratadas con lluvia ácida leve. Indicó que el estrés de lluvia ácida severa indujo la respuesta protectora de las dos plantas. Se encontró que ni ultravioleta B ni lluvia ácida solos ni su combinación tuvieron influencia alguna sobre clorofila A con clorofila B en plántulas de maíz y amaranto. Mientras tanto, el caroteno con clorofila en todos los tratamientos no se vio afectado por ultravioleta B o la lluvia ácida o su combinación en plántulas de maíz. En el estudio, la actividad de RuBP carboxilasa disminuyó en las plántulas de dos plantas, probablemente porque los rayos ultravioleta B y lluvia ácida podrían conducir a la disminución de la proteína soluble. La actividad PEP carboxilasa tanto en las plántulas de maíz como de amaranto se redujo con el tratamiento ultravioleta B o lluvia ácida como resultado del desequilibrio del metabolismo del oxígeno activo. Conclusiones. Se observó más sinergismo en plantas monocotiledóneas C4, plántulas de maíz, y se observó más antagonismo en plántulas dicotiledóneas C4 en la planta de amaranto. La combinación de lluvia ácida y ultravioleta B tuvo antagonismo sobre los materiales vegetales en el estudio, agravando el efecto sobre las enzimas clave fotosintéticas y la tasa fotosintética. Podemos llegar a la conclusión de que las plántulas de maíz tenían mayor tolerabilidad o adaptabilidad que las plántulas de amaranto.
Apreciación crítica. El trabajo de investigación, a mi parecer, fue muy interesante e informativo, ya que nos enseñó el gran daño que causan los rayos ultravioleta B y la lluvia ácida a las plantas, ya que las plantas son de suma importancia para este mundo. Además, el estudio estaba muy bien elaborado, los datos fueron precisos y sus métodos se aplicaron muy detalladamente. Lo que hubiera sido muy bueno es agregar fotos de las dos especies, y si hubiera sido mejor, agregar más especies para poner a prueba sobre el efecto de los rayos ultravioleta B y la lluvia ácida.